un tiempo de análisis en el que contamos con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Pedro Sánchez, no sé si lo sabes, anda por Nueva York. Hay cuestiones de índole geopolítica que creo que en este caso no tocan. Me interesa más, pues eso, BlackRock, Larry Fink, la OCDE hoy mismo ha dicho que vamos a crecer un 2,6%. Y él le está vendiendo a los empresarios estadounidenses que España es el motor de Europa. A tenor de las cifras, yo no lo acusaría de mentir, pero bueno, hay mucho análisis ahí. Sí, el problema fundamental es que Larry Fink y BlackRock, los analistas de estas empresas, no tienen el perfil del votante medio de Pedro Sánchez. O sea, al final... ¿No se la das con queso? Yo creo que no. El discurso que le puede funcionar en España, que habría que convocar elecciones, según el CIS, si funciona su discurso, según las elecciones, pues estaría por ver. Ese discurso, relativamente, con respeto a sus votantes, facilón, que además tiene que ver con somos la Champions League de la economía, como decía Zapatero en el 2008, o que Pedro Sánchez es guapo, tiene una cuenta de Twitter, Mr. Hampson, financiada por Moncloa, que se dedica a decir precisamente eso. Pues Larry Fink, la capacidad de análisis que tiene Larry Fink de España, digo Larry Fink BlackRock porque es la persona en concreto con la que se está reuniendo ahora, pero cualquier analista de mercados son los mismos inversores que han salido corriendo, que han retirado la inversión. Por lo tanto, va a llegar Pedro Sánchez, les estará contando lo que les tiene que contar, pero afortunadamente la inversión tiene muchos más ojos que los oídos que le está dedicando a Pedro Sánchez. Yo creo que está bien que Pedro Sánchez vaya para allá. La película que cuenta, me parece lógico que hasta se la llegue a creer, pero al final es un brindis al sol, Rafa. 7 veces el PIB de España gestionan activos BlackRock. Son 12 billones y medio de dólares frente a 1,7. Y sin embargo, a pesar de nuestras buenas cifras, a pesar de poder poner sobre la mesa esa carta, lo que hemos visto en datos objetivos es que durante el primer semestre la inversión extranjera en España ha caído un 60%. Eso es. Inseguridad jurídica, incertidumbre del contexto de la coyuntura, un mix... No, pues lo que llevamos comentando tantos meses en la tertulia, Rafa, al final el problema que tenemos en España es un problema de fondo. Necesitamos hacer reformas estructurales. Salimos de la pandemia, durante la pandemia sufrimos más que ningún otro país de nuestro entorno. Los años después de la pandemia fueron un poquito, que me permitan la expresión, de fiesta en la cual la hostelería hizo unos números como nunca antes, hemos tenido récord de turistas. El problema es que sin las reformas estructurales podemos aguantar lo que podemos aguantar, que es relativamente poco hasta que saltemos por los aires. Y cuando hablo de reformas estructurales tenemos la situación de la vivienda, que está muy bien para los tenedores de viviendas, pero es que no se construye vivienda pública. Tenemos la situación de las pensiones, tenemos la situación de los salarios, Rafa. Tenemos una situación de desigualdad social creciente que es la que está haciendo que poco a poco el sistema se vaya resquebrajando. Esto, cualquier inversor en Nueva York pues lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque al final su capacidad de análisis es mucho más profunda que la información que pueda ir Pedro Sánchez a dar allí. Dicho lo cual, desde el lado de Pedro Sánchez yo creo que su público objetivo no es BlackRock, su público objetivo es el público interno español. Es decir, está vendiendo este viaje como un road trip, estoy yendo fuera, me internalizo. Ayer hubo un ministro, no recuerdo quién fue, que propuso a Pedro Sánchez o que lanzó el mensaje de que lo mismo a Pedro Sánchez le podrían proponer para el Nobel de la Paz. Lo comentaron ayer. O sea, al final... Trump y Sánchez execuo. Al final, anticipo. ¿Cuál es el tema? Que entre broma y broma o entre provocación y provocación se va dibujando un cuadro que para mí tiene más de caricatura que de realismo, pero es el cuadro, la caricatura que quieren dibujar desde Moncloa. Y este viaje, pues Larry Fink dice, pues uno más, un presidente más de un país que viene, pero de cara a su electorado interno, pues probablemente tenga más peso del que para mí tenga, por ejemplo. Fíjate, sin embargo, no vamos a ahondar en esto, es que si no se nos come toda la tertulia. Aprovechando que estábamos en Estados Unidos virtualmente,
Asamblea General de la ONU, 80 aniversario. No quiero entrar en detalles de otra índole, pero me ha llamado mucho la atención, no sé si te vas a fustigar por ello, que un centenar de científicos, no de pacotilla, premios Nobel, premios Turing, le están pidiendo a la ONU que ponga líneas rojas a la inteligencia artificial. ¿Esto qué es? ¿La resistencia natural del ser humano ante las posibilidades de lo que verdaderamente innova y cambia paradigmas? ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo ves? Y no deja de ser paradigmático que se lo pidan a la ONU en su 80 aniversario. O sea, ¿esto cómo lo veo? Estamos en un cambio de época radical. Y en este sentido, la ONU aparece después de Hiroshima y Nagasaki, después de la Segunda Guerra Mundial, en paralelo con... Sí, pero céntrate en la IA. No me cuentes cosas que ya sabemos. No, a lo que me refiero es que entre los 80 y Bretton Woods y la salida de Estados Unidos de Vietnam, yo creo que los estados, el Estado-nación, nos creíamos esto de la democracia. Desde Bretton Woods empezaron a gobernar las multinacionales, que me da igual que se llame primero Coca-Cola, que luego sea Intel, o que Intel haya perdido paso, o que Nokia haya perdido paso, o que Kodak haya perdido paso frente, respectivamente, Kodak a cualquiera que haga fotos ahora, Intel frente a Nvidia, y en este nuevo mundo ya no son la ONU, pues que diga misa en latín, como podría decir la propia Iglesia en el mundo feudal. Fondo, no me pongas al árbol sin ver el bosque, el fondo de su petición, a ver, ¿lo compartes? ¿Crees que es gente que no se adapta a lo nuevo, alarmistas? Yo, Rafa, venir aquí a la tertulia a hablar contigo, en comparación con estar con GPT, pues prefiero venir contigo a estar con GPT. Luego, sí que tengo compañeros profesores y hasta algún alumno que casi prefiero estar con GPT antes de hablar con ellos. O sea, yo hay profesores, compañeros profesores, que en cuanto veo que empiezan a desarrollar el discurso de la inteligencia artificial hay que ponerle barreras, hay que ponerle puertas al campo, esto de las bombillas va a acabar con lo de las velas, las banderas rojas que a los automóviles, o sea, que a los que se ponían delante de los automóviles, cuando empiezo las calculadoras van a acabar con la matemática, cuando veo todo este tipo de discursos, personalmente prefiero engancharme con GPT, hablar con GPT, y sinceramente, Rafa, me aporta mucho más GPT que este discurso, que insisto, van a la ONU, o sea, que está muy bien, o sea, dentro de los sitios a los que han escogido, que vayan a la ONU, y ya que van a la ONU, que se lleven a Pedro Sánchez y que hablen un poco, con todo el respeto, por favor, de lo que está sucediendo en Palestina. Que el resultado va a ser el mismo. Voy a seguir con la inteligencia artificial. Hablabas tú antes de dinero, de inversiones millonarias, y es que, por poner en contexto, los NextGen han sido 100 y pico mil millones de euros, 144 o algo así, o bueno, depende de lo que se cuente, son más o menos, pero a lo que voy, es contexto nada más. Nvidia prepara 100.000 millones de dólares, 84.000 millones de euros para invertir en OpenAI. Y yo digo, una empresa. O sea, no estamos hablando de 27 países juntos, una empresa. A ver, esta mañana en clase me ha preguntado un alumno sobre movimientos empresariales que yo, sinceramente, cuando él me estaba haciendo la pregunta, estaba perdido. Esto es un buen ejemplo de eso, movimientos empresariales entre las propias empresas de IA. OpenAI recibió financiación de 10.000 millones, no sé si fueron 10.000 o 100.000, creo que primero fueron 10.000 y luego 100.000 de Microsoft, que no se los pagó en dólares, sino se lo pagó en créditos de Azure, o sea, en capacidad de uso de los servidores. A mí me gustaría saber cómo Nvidia está pagando esta inversión de OpenAI. O sea, al final Nvidia no fabrica microchips, los diseña, y Nvidia supongo que tendrá CPDs. O sea, al final, ¿qué estamos viendo? Por un lado, sin duda, sin ninguna duda, y aquí me estoy mojando, Rafa, hay una burbuja en la inteligencia artificial. Y este tipo de movimientos lo que están haciendo es, a mí me recuerda un poquito a lo que pasaba en el 2006-2007, previo a la quiebra de Lehman, de paquetes de hipotecas, unos dentro de otros, que se los iban pasando unos a otros y entre todos iban inflando el valor. O sea, al final, ¿qué estamos viendo? ¿Hay una burbuja? Yo he dicho que sí. Pero entiendo que haya gente que lo pueda discutir. O sea, es muy curioso porque le das 100.000 millones de dólares para que siga creciendo y comprándote tus chips. Porque en el fondo lo que hace es eso, o sea, le das dinero a OpenAI para que siga incrementando sus capacidades de computación a través de tus chips. Estás dando dinero a una empresa para que te compre. Claro, pero además, cuidado, cuando pensamos en los 4
billones de capitalización de Nvidia o los activos que gestiona BlackRock, que los activos que gestiona BlackRock son más serios. No podemos compararlos con el Producto Interior Bruto español, porque una cosa es una magnitud de fondo, o sea, una cosa es el valor de mi vivienda y otra cosa es una magnitud de flujo, la renta que yo genero al año. Por lo tanto, ¿Tesla qué valoración tiene en bolsa? Pues tiene un PER, creo que era 200. O sea, no sé si ha bajado a 100, 200. Tesla genera mucho, mucho menos de la valoración que tiene. ¿A dónde quiero ir, Rafa, con todo esto? Que una cosa es la valoración de estas empresas y el cambio de cromos. Además, un cambio de cromos sin que cambien dólares. Yo te estoy dando a ti una capacidad de proceso equivalente a 100.000 millones, o sea, hay que ver exactamente el papel, porque no van a dar, de unos a otros no se van a dar euros o dólares, sino de unos a otros se van a dar algo que tenga un valor equivalente. OpenAI, ¿qué necesita? Y es evidente, capacidad de análisis y proceso. Nvidia, ¿qué le sobra? Capacidad de proceso y análisis. Y entre los dos, ¿qué necesitan? Que la fiesta siga sonando, que la música siga sonando. De hecho, me parece, hablo de memoria, he escuchado esta mañana un corte de voz de Sam Altman diciendo algo así como estamos limitados ahora mismo en la capacidad de computación y claro, no quiero tener que elegir entre curar enfermedades graves y enseñarle a la gente a utilizar e incorporar la inteligencia artificial en la vida de la gente. Así que si las duplicamos, las capacidades, pues mejor, porque nos va a dar para todo. Madoff, cuando le detuvieron, después de haber creado un agujero de 50.000 millones de dólares, una de las cosas que comentó al FBI, que esto está en los registros del FBI, es: me sorprende que no me hayan pillado antes. O sea, al final llega un momento que hay una huida hacia adelante, que hay que alimentar, y hay que alimentar con crecimiento. En el momento en que alguien deja de pedalear, la bici se para y se cae. Se cae. Sé que estoy siendo un poco críptico, pero tampoco quiero que nadie me ponga ninguna demanda porque no he hecho nada demandable. O sea, estoy poniendo un ejemplo de Madoff, una bicicleta, y luego por otro lado está la inteligencia artificial. Si alguien quiere conectar esas tres piezas, es libre de hacerlo en casa. En un ejemplo, no sé si de huida hacia adelante o por lo menos hasta las elecciones midterm que viene el año próximo, en esa catarata de decisiones peculiares de Donald Trump, que en algunos casos le están saliendo muy bien, no se puede discutir, y en una expresión perfecta de lo que es un proteccionista, no nos olvidemos, ha aprobado ante las visas de trabajadores cualificados que se utilizaban, pues eso, no para espaldas mojadas y con todo el respeto, no para trabajadores poco cualificados, ha aprobado una tasa de $100.000 a las visas de trabajadores cualificados. ¿Esos trabajadores van a surgir por arte de magia en Estados Unidos si no estaban? ¿Cómo va la cosa? Es alucinante, Rafa, es alucinante porque lo peor que le puede pasar a una persona que está equivocada es que no tenga consecuencias negativas asociadas con su acción, porque sigue por el camino. O sea, esto es lo de que el camino se acaba y la persona... Y el tonto sigue la linde. Y el tonto sigue la linde. Pues es lo que estamos viendo. ¿Me permites, además ahora que estamos aquí, ya me he venido arriba, hacer una apuesta para el midterm? Venga. Y además es una apuesta ¿qué te apuestas? Porque Trump fue el primero que dio cheques con la pandemia firmados por él mismo, que cuando lleguen las elecciones del midterm da cheques a los ciudadanos americanos que sea como un dividendo asociado con las tarifas. Con sus medidas, con sus políticas, ¿no? O sea, da un cheque de $500, $600, $1.000 o 2.000, o 2.000 firmado por Trump, en el cual es un rédito asociado. Esto, a ver, no me estoy basando en absolutamente nada. Bueno, pero se ha hecho ya. Se ha hecho ya. Y a mí tampoco me sorprendería que hiciera algo así, porque lo que estamos es ante un populismo absoluto. Que me gusta mucho hablar de Trump, por ejemplo, Jimmy Kimmel en Estados Unidos, que la semana pasada, no sé si ha sido esta o la semana pasada, pero la censura de ABC de Disney ha durado precisamente una semana. O sea, al final me gusta hablar de Estados Unidos porque se puede hablar con más claridad de Estados Unidos que de España. A mí me da la sensación, cuando miro hacia nuestro gobierno o a cualquier otro gobierno en Europa, que lo que está pasando en Estados Unidos lo mismo tiene un reflejo al otro lado del Atlántico, Rafa. Quiero preguntarte, en este contexto que vemos con tanto vaivén y que hemos repasado en distintas derivadas, como por ejemplo la posibilidad de que la IA tenga algo de burbuja o no lo tenga, tenemos los activos digitales, tenemos... las criptos, tenemos las stablecoins, tenemos todas estas cosas, pero al final el gran refugio ahora mismo, en este contexto tan complejo, es el oro.
El oro, que lo tenemos por encima de 3.700, pero hoy escuchaba a un analista, no tiene por qué acertar o no, que lo veía con un recorrido de medio plazo en 10.000, 11.000 dólares. Y dices, al final... Sí. ¿Y el SP500 en máximos? No hemos inventado nada. Sí hemos inventado mucho. Lo que pasa es que entre vuelta y vuelta, nada nuevo bajo el sol. O sea, al final lo que estamos viendo es cómo los clásicos se realimentan con toda la modernidad. Hemos pasado en apenas años de que el comportamiento del Bitcoin fuera contramercado a que el oro, el Bitcoin y el SP500 son refugio. O sea, a ver, con respeto, que nadie que sepa un poco más de finanzas que yo se enfade por ahí. O sea, al final el comportamiento que estamos viendo, cualquier analista tradicional le tendría que estallar la cabeza. Todo lo que puede estar en máximos, todo lo que puede servir para dar un rendimiento, incluida la vivienda en España, está en máximos. ¿Esto qué significa? Pensando en las cripto, pensando en las stablecoins. Por un lado, el mercado de las criptos es muy limitado. Pero gracias a las criptos, Rafa, yo, por ejemplo, hoy estoy aquí. Empezamos a hablar tú y yo en la tertulia en el año 2017. O sea, y en ICADE me empezaron a dar voz en medios porque estaba eso de las criptos, que en aquel momento no entendía nadie, que además de los profesores tradicionales no querían hablar sobre ello. Y al final, lo que estamos viendo es cómo entre todos, mejor o peor, se está construyendo un nuevo entorno económico en el cual las cosas que funcionan, todo esto que hemos mencionado, tanto activos digitales como activos tradicionales, pues funcionan. Y las cosas que no funcionan, y estoy pensando, déjame llamarlo un punto gordo, déjame llamarlo democracia, pues cada vez están en una situación mucho más frágil y débil. La situación si algo hemos aprendido después de lo de Silicon Valley Bank, que la Fed actuó rapidísimo, después de la quiebra de Lehman, es que desde el poder monetario hay capacidad suficiente como para, reaccionando rápido, hacer que la ciudadanía no se entere. Lo hemos visto también durante la pandemia. Por lo tanto, yo creo que el sistema tardará tiempo en romperse. Lo mismo hasta no se rompe nunca, pero si no hacemos algo por modificarlo, la desigualdad social va a seguir creciendo hasta un punto en el cual ya están en Estados Unidos. Solo hay que pasearse por las calles de Estados Unidos como para ver cómo hay fentanilo, hay gente sin hogar. En España, en ese sentido, somos afortunados, Rafa. Te pido una última pregunta. Euro digital frente a stablecoins. El futuro del dinero. Un euro digital, vamos a decir, en el sistema, patrocinado por el Banco Central Europeo. Otra derivada, stablecoins de las grandes tecnológicas, que también están ahí y que tienen su recorrido. Bitcoin y otros criptoactivos descentralizados que van en un desafío más radical con los sistemas tradicionales. ¿Dónde vamos a acabar? ¿O vamos a convivir en un ecosistema diverso? Christine Lagarde dijo que el euro digital era para el año 2025. Tuve la suerte de coincidir con gente del Banco Central Europeo la semana pasada. Y yo creo que no estoy desvelando ningún secreto. El euro digital va a ser minorista. ¿Qué quiere decir eso? Que al final va a haber, no sé, también estoy diciéndolo medio en broma, va a haber va a haber calderilla con euros digitales que no van a tener ningún tipo de impacto en la economía. Por lo tanto, lo del euro digital es una cosa que se han inventado. Bizum ya resuelve la papeleta de los bancos y me da la sensación de que vamos a tener, y no me importa, no quiero que retiren publicidad de ningún programa, y además qué buenos son los padres franciscanos que nos sacan de excursión. Vamos a tener Banco Santander, BBV y bancos para rato. O sea, en ese sentido, desde Europa poco va a cambiar. Luego, Estados Unidos y la dictadura de las multinacionales. Si ya existen los lobbies, o sea, si eso ya es una situación de hecho, por lo tanto tampoco vamos a ver ningún cambio por ahí. Y donde sí que sin duda estamos viendo cambios es en las ciudades chinas en concreto, en India, en los BRICS, y el grado de desarrollo que está consiguiendo esa población dan ganas de vez en cuando de liarse la manta y emigrar hacia Oriente. Me pilla mayor y su concepción del mundo es muy distinta de la nuestra, aunque muy atractiva en muchas cosas. Totalmente. Cosas que no comparto, pero otras nos aportan mucho. Luis, como siempre, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Placer compartido, Rafa. Es necesario de vez en cuando pararse un poquito y esta tranquilidad que me regalas cada martes es de agradecer. Un abrazo, hasta la próxima. Compartido. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, nos queda toda una hora de contenidos, vamos a hablar de seguros con José Luis García Ochoa, con Urbanitae,
Vamos a conocer también el premio PYME del año 2025 en la provincia de Lugo y en nuestro espacio CEGID, Ferretería Ortiz. No se marchen, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.